Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo, aquí en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre el fenómeno OVNI y Puerto Rico y el por qué nosotros consideramos que debería realizarse una audiencia pública, una vista pública en el Capitolio de Puerto Rico, en la legislatura, ya sea en la Cámara de Representantes o en el Senado. Debería realizarse una vista pública sobre el fenómeno OVNI, sobre los casos de avistamientos de OVNIs en la isla de Puerto Rico en las pasadas décadas, ya que en nuestro país ha sido testigo de avistamientos de OVNIs desde hace mucho tiempo en diferentes zonas de la isla de Puerto Rico, ya sea en el área noroeste donde yo vivo, en el área suroeste donde se encuentra la famosa Laguna Cartagena y la Sierra Bermeja, en el Yunque donde también se han visto un sinnúmero de cosas extrañas. En fin, toda la isla de Puerto Rico ha sido el escenario de avistamientos de objetos voladores no identificados, de objetos submarinos o transmedio que se introducen y salen del mar. También en Vieques y en Culebra se han visto cosas extrañas, donde también los pescadores y otras personas, policías, gente profesional, gente seria, han visto incluso seres extraños, han visto objetos voladores no identificados, y entiendo que debería este tema tomar relevancia e importancia para el gobierno de Puerto Rico y la legislatura de Puerto Rico. Debería darse un foro público para que las personas que han tenido la experiencia de avistamientos de objetos voladores no identificados pues puedan hablar y puedan pedirle a las autoridades que nos digan qué es lo que está pasando, que investiguen qué es lo que está pasando. Esto está sucediendo en diferentes partes del mundo, no solamente aquí en Puerto Rico, y hay otros países que ya han tomado la iniciativa de realizar audiencias públicas, como lo hizo la legislatura brasileña en el año 2021, donde en el Parlamento de Brasil se realizó una audiencia pública donde varias personas testificaron y presentaron evidencias de décadas de avistamientos de objetos voladores no identificados allá en Brasil, en diferentes zonas del gigante suramericano. No solamente Brasil ha hecho audiencias públicas sobre el fenómeno OVNI, sino también los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2022 y en el año 2023 se han realizado audiencias en Washington, D.C., en el Congreso. Y vamos a hablar un poco sobre las audiencias que se dieron en el Congreso de los Estados Unidos en el año 2022 y en el año 2023. El 17 de mayo del año 2022, miembros del Subcomité de Inteligencia sobre Contraterrorismo, Contrainteligencia y Contraproliferación de la Cámara de los Estados Unidos celebraron audiencias en el Congreso con altos funcionarios militares para discutir informes militares sobre fenómenos aéreos inexplicables, UAP o UAP en español. Fue la primera audiencia pública del Congreso sobre avistamientos de OVNIs en los Estados Unidos en más de 50 años, desde que se cerró el proyecto Blue Book. Allí estuvieron Scott Bray, quien es el subdirector de inteligencia naval, y Ronald Moultrie, el subsecretario de inteligencia del Departamento de Defensa, quienes testificaron ante el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara durante la audiencia del 17 de mayo del 2022.
La última audiencia pública en el Congreso de los Estados Unidos sobre fenómenos aéreos inexplicables se celebró en 1969. Las audiencias en el Congreso habían comenzado inicialmente en 1966, cuando el entonces congresista Gerald Ford, quien eventualmente fue presidente de los Estados Unidos, pidió un informe de la Fuerza Aérea y audiencias en el Congreso para discutir los avistamientos de objetos voladores no identificados después de una serie de avistamientos. El proyecto Libro Azul o Blue Book fue un programa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que recopilaba, investigaba y analizaba informes sobre ovnis, pero que fue disuelto ese mismo año, en 1969, si no me equivoco. En parte porque supuestamente determinó que los ovnis evaluados no parecían representar ninguna amenaza para la seguridad nacional. En el año 2017, los medios de comunicación nacionales de Estados Unidos informaron sobre intentos secretos del Pentágono de investigar fenómenos aéreos no identificados. En el año 2020, un proyecto de ley de financiación gubernamental y ayuda para el COVID firmado por el presidente de aquel entonces, Donald Trump, incluía una estipulación de que las agencias de inteligencia estadounidenses entregarían a los comités de inteligencia del Congreso un informe no clasificado que cubriera los UAP en un plazo de 180 días. En junio del año 2021, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó un informe no clasificado. Concluyó que los ovnis relacionados con 144 incidentes que se remontan al año 2004 desafiaban en gran medida toda explicación y pidió más investigaciones y análisis. El 23 de noviembre del 2021, el Pentágono anunció el establecimiento del Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados para suceder el Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados de la Armada. En diciembre del 2021, la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal del 2022, firmada por el presidente Joe Biden, incluía disposiciones para el establecimiento de una agencia permanente para investigar fenómenos aéreos inexplicables. La Ley de Asignaciones Consolidadas del 2022 se firmó en marzo del 2022 y sus principales disposiciones relevantes se codificaron. El representante Andre Carlson, un representante demócrata por el estado de Indiana y presidente del subcomité, abrió la audiencia y planteó la preocupación de que los UAP representen una amenaza potencial a la seguridad nacional y que deberían ser tratados como tales, y que el estigma asociado con los UAP se ha interpuesto en el camino de un buen análisis de inteligencia. Criticó al Pentágono por no nombrar un director para encabezar el recién creado grupo de investigación y por no proporcionar ninguna actualización. Carlson se comprometió a sacar la organización de las sombras. Las audiencias incluyeron testimonios del subsecretario de Defensa, Ronald Moutier, y el principal funcionario de inteligencia del Pentágono, Scott Bray. Bray afirmó que el número de avistamientos reportados era frecuente y continuo. Había aumentado a aproximadamente 400 desde el informe obligatorio del año anterior. Descartó la noción de que los ovnis tuvieran orígenes extraterrestres, testificando que ningún material orgánico, inorgánico o restos inexplicables lo indicaban. Eso fue lo que dijeron al principio. Bray agregó que no había habido intentos de comunicación con los objetos y que a pesar de al menos 11 casi accidentes, hasta el momento no se habían reportado colisiones entre aviones no identificados y aviones estadounidenses.
Pero hay muchas historias por ahí que contradicen esto que menciona acá, pero lo dejamos para otra ocasión. Seguimos leyendo acá. Se reveló que otros países tenían informes similares sobre ovnis y que varios de ellos se comunicaron con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, aunque Moultrie dijo a los legisladores que si querían que los adversarios potenciales supieran exactamente lo que vemos o entendemos, también mencionó la necesidad de cooperación con la Administración Federal de la Aviación, así como con otras agencias gubernamentales. Moultrie afirmó que la mayoría de los ovnis podían identificarse mediante análisis e investigaciones rigurosas, pero señaló una serie de incidentes que desafiaban toda explicación, como un avistamiento en el año 2004, en el que pilotos de portaaviones en el Pacífico se encontraron con un objeto no identificado flotando que parecía haber descendido rápidamente decenas de miles de pies. A los legisladores se les mostraron imágenes y secuencias desclasificadas de ovnis, incluido un video de un ovni observado por un piloto de un avión de combate de la Armada en el 2021, un objeto esférico que pasa rápidamente por la cabina de un avión. Otro video capturó objetos triangulares flotando frente a la costa, vistos a través de gafas de visión nocturna, night vision. Varios legisladores, incluido Rick Crawford, representante republicano por Arkansas, expresaron su preocupación por posibles programas de armas hipersónicas rusas o chinas. Advirtió que no identificar tales amenazas era equivalente a una falla de inteligencia que ciertamente querían evitar. También se discutió la estandarización del proceso de presentación de informes civiles, ya que la mayoría de los informes en la base de datos militar provienen de oficiales militares. La parte pública de la audiencia, celebrada por la mañana, duró menos de 90 minutos y fue seguida por una sesión privada clasificada por la tarde, donde se discutieron cosas que nunca se mencionaron públicamente. Esta fue lo de la audiencia del 2022. Pero ¿qué sucede? En julio del 2023, de este año que todavía está corriendo en curso, se realizó otra audiencia pública en la cual testificaron 3 ex militares, 2 pilotos del Navy y un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, David Grush. Los pilotos del Navy fueron Ryan Graves y David Fravor, que era un piloto condecorado, Top Gun, o sea, que vio algo que no era humano. O sea, que ello era una tecnología sumamente avanzada, que era imposible que fuera tecnología humana, mencionó en aquella ponencia que hizo, no ponencia, sino aquella vista congresional allí en aquella ocasión. Pero las expresiones o el testimonio que acaparó toda la atención de esta audiencia de julio del 2023 fueron las declaraciones de David Grush. David Grush es un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de US Air Force, y ex funcionario de inteligencia, que fue entrevistado por varios medios de comunicación y testificó en una audiencia en el Congreso de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Grush afirmó que tuvo conversaciones con funcionarios anónimos que le llevaron a creer que el gobierno federal de los Estados Unidos mantiene un programa secreto de recuperación de ovnis y está en posesión de naves espaciales o naves no humanas, junto con sus pilotos muertos. En 2022, Grush presentó una denuncia de irregularidades ante la oficina del Inspector General de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos para respaldar su plan de compartir información clasificada con el Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. También presentó una denuncia alegando represalias por parte de sus superiores
por una denuncia similar que presentó en el 2021. Grosh afirma haber visto documentos que informaban que el gobierno de Benito Mussolini recuperó una nave no humana en 1993. Este caso hay hasta periódicos de Milán, Italia, que hablan de este estrellamiento durante el gobierno de Benito Mussolini, y que el Vaticano y los Cinco Ojos, que es una organización de inteligencia, que comparte inteligencia e información, conformada por Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y creo que Irlanda también está en eso. Los Cinco Ojos le llaman, The Five Eyes. Ayudaron a Estados Unidos a conseguir en 1944-1945 esta nave, luego de la Segunda Guerra Mundial. Grosh afirma haber tenido conocimiento de segunda mano que los ciudadanos estadounidenses tienen y han sido heridos y muertos como parte de esfuerzos del gobierno por encubrir la información. En respuesta a sus afirmaciones en junio del 2023, la NASA y el Departamento de Defensa, la DoD, emitieron declaraciones reafirmando que no se ha descubierto evidencia de vida extraterrestre, que no hay información verificable sobre alguien que posea y revierta y diseñe cualquier tipo de material extraterrestre o de ingeniería inversa. En los años 80, un señor llamado Bob Lazar, un científico que alegaba trabajar allí cerca del área 51, hizo unas declaraciones muy parecidas a las que menciona David Grosh aquí, de que Estados Unidos posee naves y que han realizado ingeniería inversa. No solamente Bob Lazar ha hablado de esto, un sinnúmero de ex militares de alto rango en el año 2001 realizaron una conferencia donde testificaron un sinnúmero de cosas muy parecidas a las que menciona David Grosh acá. En aquel entonces no se le dio la cobertura mediática que a esta cobertura de ahora, y donde se hablaron sobre cuerpos no humanos, de que Estados Unidos poseía todo esto. En aquella conferencia fue organizada por el doctor Stephen Greer. Y en aquel entonces pues no se le dio tanta cobertura como a esto de David Grosh y el Congreso. En el testimonio de julio del 2023, ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, Grosh repitió algunas de sus afirmaciones bajo juramento, junto con el testimonio del piloto de combate estadounidense retirado Ryan Graves y el comandante retirado de la Marina, quien también era piloto, David Fravor, sobre sus experiencias personales relacionadas con los ovnis. Grosh testificó que no podía dar más detalles públicamente sobre algunos aspectos de sus afirmaciones, pero se ofreció a proporcionar más detalles a los representantes en una instalación de información compartimentada sensible, un SCIF, que ya alegadamente se le va a autorizar o se autorizó el SCIF a David Grosh para que pueda presentar la información a los congresistas, entre ellos Tim Burchett y otros más que pidieron ese SCIF. Aquí se nos habla un poco de quién es David Grosh, que es un veterano de combate condecorado de Afganistán, que fue ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, que trabajó en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, la NGA, la Oficina Nacional de Reconocimiento. Del 2019 al 2021 fue representante de la NRO, el Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, y desde finales del 2021 hasta el julio del 2022 fue codirector del análisis de UAP y su representante en el Grupo de Trabajo. Ayudó en la redacción de la Ley de Autorización de Defensa Nacional en el 2023, que incluye disposiciones para informar sobre ovnis, incluidas protecciones para denunciantes y exenciones a órdenes y acuerdos de confidencialidad.
El interés del Congreso en los avistamientos de ovnis inmediatamente antes de las afirmaciones públicas de Grosh rodeó las preguntas sobre los 4 objetos que la Fuerza Aérea derribó en febrero del 2023, que alegadamente eran globos chinos. En junio del 2023, 5 de junio del 2023, un mes antes de las audiencias públicas, los periodistas independientes Leslie King y Ralph Blumenthal proporcionaron una historia que detalla las afirmaciones de Grosh sobre un encubrimiento de ovnis por parte del gobierno a The Debrief, un sitio web que se describe a sí mismo como autofinanciado y especializado en ciencia de frontera. The New York Times y políticos se negaron a publicar la historia, mientras que Washington Post se estaba tomando más tiempo para realizar la verificación de datos que King y Blumenthal consideraban que podía permitirse, porque según King, la gente en Internet estaba difundiendo historias. Dave estaba recibiendo llamadas telefónicas de acoso y sentimos que la única manera de protegerlo era sacar la historia a la luz. Según King, investigó a Grosh, investigando a Carl Nell, importante ese nombre, quien recientemente hizo una conferencia hablando sobre Disclosure, sobre la organización Sol. Carl Nell llamó a Grosh irreprochable y que tanto Nell como Gray apoyaron las afirmaciones de Grosh sobre un programa secreto de recuperación de ovnis y de ingeniería inversa. También el 5 de junio, partes de una entrevista de Grosh realizada por Ross Coulthart se transmitieron en News Nation y extractos adicionales aparecieron el 11 de junio. Grosh afirma que el gobierno federal de los Estados Unidos mantiene un programa de recuperación de ovnis altamente secreto y posee múltiples naves de origen no humano, así como cadáveres o cuerpos de pilotos fallecidos. Grosh afirma que hay evidencia sustancial de que se produjeron delitos de cuello blanco para ocultar programas de ovnis y que había entrevistado a funcionarios que dijeron que se había matado a personas para ocultar los programas. Grosh declaró que intentó que el director de AARO, Sean Kirkpatrick, lo ayudara a compartir sus afirmaciones con el Congreso. Hace aproximadamente un año le expresé algunas preocupaciones al Dr. Kirkpatrick y le conté lo que estaba empezando a descubrir y él no le hizo caso. Grosh dio más detalles sobre sus afirmaciones en una entrevista posterior con el periódico francés Le Parisien. El 7 de junio dijo que los ovnis podrían provenir de dimensiones alternas, de otras dimensiones, de la hipótesis interdimensional que formuló Jacques Vallée en los años 70, que había hablado con funcionarios de inteligencia a quienes el ejército estadounidense había informado sobre naves del tamaño de campos de fútbol, que el gobierno estadounidense transfirió algunos ovnis estrellados a un contratista de defensa y que hubo actividad malévola por parte de ovnis. Durante la audiencia en el 2023, en julio, Grosh dijo que fui informado en el curso de mis deberes oficiales de un programa de ingeniería inversa y recuperación de accidentes de UAPs de varias décadas al que se me negó el acceso y que el gobierno de Estados Unidos está en posesión de UAPs según sus entrevistas con 40 testigos durante 4 años. Grosh afirmó en respuesta a preguntas del Congreso que han recuperado materia biológica no humana de los pilotos de las naves y que esto fue la evaluación de personas con conocimiento directo sobre el programa UAP con el que él habló y que actualmente siguen en el programa. Cuando el representante Tim Burchett le preguntó durante esta audiencia el 26 de julio si Grosh tenía conocimiento personal de que han sido dañadas o heridas en esfuerzos por encubrir u ocultar la posesión de tecnología no humana por parte del gobierno, Grosh dijo que sí, pero no pudo proporcionar detalles excepto dentro de un skiff. The World Tonight de la BBC Radio, el 3 de agosto del 2023, hace unos meses atrás, entrevistó nuevamente a Grosh junto con su abogado Charles McAuliffe, el ex inspector general de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos durante la presidencia, creo que de Barack Obama.
Cuando se le preguntó si Estados Unidos tenía vehículos alienígenas intactos y parcialmente intactos en su poder, Grosh repitió sus afirmaciones y McCulloch señaló que el Congreso debería tener acceso a la información que necesita supervisar adecuadamente lo que sucede en el poder ejecutivo. ¿Sabe? Esto es, ahí leímos un poco sobre las audiencias que han habido en el Congreso de los Estados Unidos en el 2022 y en el 2023. Y todo lo que mencionó David Grosh, quien después posteriormente hizo otra entrevista en un canal de YouTube donde estuvo hablando de manera informal de muchas cosas sobre lo que él hacía, lo que él vio, lo que él piensa sobre todo esto del fenómeno UAP, el fenómeno OVNI. Tengo entendido que el próximo año del 2024 se podría estar realizando más audiencias públicas sobre el fenómeno OVNI en el Congreso de los Estados Unidos. También en Brasil se estaría realizando alguna audiencia pública sobre el fenómeno OVNI. En el Congreso de México se realizó una audiencia sobre el fenómeno OVNI el pasado mes de septiembre y recientemente en octubre, creo que fue que hicieron otra. O sea que ya han hecho 2 audiencias públicas en el Congreso de México. Más países se están sumando a estas vistas públicas en los congresos, parlamentos o legislaturas de los países para hablar del tema abiertamente, donde personas profesionales, personas de diferentes ideologías, creencias o trabajos, doctores, médicos, militares, policías, investigadores, periodistas, personas común y corriente que han sido testigos del fenómeno OVNI, que han tenido experiencias, que han grabado estas cosas también, pues han hablado en otras partes, en diferentes lugares, y deberían dársele la oportunidad de hablar en estas audiencias públicas. O sea, debería darse la oportunidad de hablar, debería darse un foro público, para que la gente pueda compartir la información y que los congresistas, los representantes, los senadores, aquellas personas que trabajan para el pueblo, pues investiguen estas cosas y nos brinden respuestas al pueblo. Y esta es una forma para desclasificar el fenómeno de manera gradual, para evitar una histeria colectiva si esto se manifiesta de manera abierta, masivamente, o que salga a la luz algo de la cual los gobiernos no tengan control. Entiendo que aquí en Puerto Rico, al nosotros tener tanta historia con el fenómeno OVNI, en Puerto Rico han habido varios estrellamientos de ovnis en diferentes partes de la isla. En el Yunque, en 2 ocasiones, en Adjuntas. Se dice que también en Yauco hubo algo en los años 60 o 70, 80, por ahí, no recuerdo ahora. Los constantes avistamientos de ovnis que se han visto allá en Lajas, en Cabo Rojo, en la Laguna Cartagena, en Sierra Bermeja. Los ovnis que se vieron en Mayagüez en los años 70, de la cual fueron testigos sobre 2,000 personas. Los ovnis que se han visto en Aguadilla. Incluso hay documentos del proyecto Blue Book, Libro Azul, donde hay fotos, hay imágenes de ovnis que fueron captados desde la base Raimi en Aguadilla a finales de los años 60. En el Yunque, lo que pasó en los años 70, que algo se estrelló allí. En 1984, que algo se estrelló allí.
que fueron periodistas a tratar de investigar, a cubrir la información, que Jorge Rivera Nieves ha mencionado que cuando iban sobrevolando un helicóptero por la zona donde se estrelló aquello, comenzó a dejar de funcionar el helicóptero, como si hubiera una especie de campo electromagnético allí. O sea, personas que han tenido avistamientos de cosas extrañas en la cima del yunque, cuando suben allá han visto ovnis y aparecen grupos militares diciéndole: ustedes se tienen que ir de aquí, si ustedes dicen algo le echábamos la vida. En Vieques los pescadores han visto ovnis salir del mar, han visto incluso hasta seres, criaturas extrañas. En Culebra también. En el área este, en Adjuntas, que en los años 70 hubo una fuerte oleada de avistamientos de ovnis, y en los años 90. Lo que sucedió en Cabo Rojo, en Laja, por allá, donde unos aviones de combate iban interceptando un ovni y desaparecieron y nunca se supo de ellos. El caso de José Pagán, creo que era José Pagán, creo que era el nombre de él, apellido Pagán, que venía de República Dominicana a Puerto Rico, y está la grabación y todo, donde se dice que él estaba bien asustado, mencionando de que había un objeto extraño frente a su avioneta, y nunca se supo de este señor. ¿Qué era aquel objeto que estaba frente a ellos, cerca de Puerto Rico, que los desvió? O sea, en Puerto Rico se han dado un sinnúmero de cosas por décadas. Muchas personas, policías, doctores, pastores, gente de todas las esferas sociales, todos han visto ovnis aquí en Puerto Rico, pero no hablan por miedo a las burlas, no hablan por miedo al qué dirán, porque se ha estigmatizado el tema, se ha tomado a relajo, a vacilón, al igual que el tema del chupacabras, al igual que el tema de estos seres alados que se han visto, que son reales, que han dejado marcas, huellas, animales muertos, gallinas, cabras, ovejas que han muerto, caballos que han muerto, vacas que han muerto por causa de estos seres extraños, que muchas veces se relaciona con el fenómeno ovni, porque también se ven luces en el cielo antes de que se vean estos seres. ¿Sabe? El famoso video de Aguadilla del 2010, el del 2013, que le dio la vuelta al mundo, que un helicóptero, creo que fue de la Guardia Costanera de Estados Unidos, con un equipo sumamente avanzado, unas cámaras de millones de dólares, captaron un objeto volando a una velocidad impresionante cerca del aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, que antes de entrar al mar se divide en dos. Ese famoso video está en YouTube, en las redes sociales, ha sido analizado por expertos y dijeron que esto es real. Hace poco desclasificaron esto como que es algo fidedigno, que es algo real, auténtico. El video del 2013 de Aguadilla. En 1996 también se vio un ovni salir a una velocidad impresionante de la región de Vieques, Puerto Rico, de la Isla Nena. O sea, son muchas cosas que han sucedido en Puerto Rico con relación al fenómeno ovni. Por eso entiendo que debería realizarse una audiencia pública, una vista pública en la legislatura de Puerto Rico, en el Capitolio, allí, para que los representantes, los senadores, le den la oportunidad a las personas que han sido testigos, que han investigado este fenómeno, hablen. Porque son miles de personas en Puerto Rico que han sido testigos de esto. Científicos también. Profesores universitarios, médicos, abogados, doctores, políticos también. Políticos también han sido testigos del fenómeno. Varios representantes y legisladores también han sido
testigos del fenómeno OVNI. En una ocasión, quien era el director de la Defensa Civil aquí en Puerto Rico, debido al creciente aumento de avistamientos, hay hasta un reporte donde él pide que se haga una investigación, que se cree un grupo de diferentes ramas para investigar el fenómeno OVNI, que involucraría incluso al entonces radiotelescopio de Arecibo, la Defensa Civil y toda esa gente, pero quedó en nada. En los años 90, creo que fue eso, que recuerdo que nos lo mencionó Jorge Martín cuando estuvo con nosotros en la primera entrevista que le hicimos allá para el mes de abril. O sea, debería realizarse una audiencia pública. Aquí en Puerto Rico hay varias personas como Jorge Martín que llevan décadas investigando el fenómeno OVNI, recopilando información, testimonios, videos, imágenes de gente que ha visto estas cosas. O sea, hay gente que incluso ha tenido encuentros con seres en el Yunque y en diferentes partes de la isla. Debe realizarse una audiencia pública sobre el fenómeno OVNI, de las inteligencias no humanas que aparentemente están aquí desde hace mucho tiempo, desde el tiempo de los taínos y antes. Porque si nosotros nos ponemos a investigar las creencias de los taínos, quienes eran los primeros habitantes de la isla de Puerto Rico antes de la llegada de los españoles y de los africanos, ellos decían que sus dioses, como Yocajú, vivían en el Yunque. O sea, que en el Yunque vivía, allá en la cima del Yunque, ahí vivía Yocajú, que era un dios bueno. El dios bueno de ellos vivía allí. O sea, es posible de que estos dioses que adoraban los nativos eran seres, inteligencias no humanas, que podrían tener relación con el fenómeno OVNI, el fenómeno UAP. En Puerto Rico se han dado un sinnúmero de casos también que han sido malinterpretados con fenómenos espirituales o religiosos, como los casos de Montaña Sagrada, allá en San Lorenzo, donde cientos de personas vieron algo extraño, un fenómeno extraño, una supuesta aparición que resultó ser otra cosa. Lo que sucedió en Sabana Grande, las alegadas apariciones marianas. Sabana Grande, que también está ubicado cerca de la Laguna Cartagena, que es en Lajas, y de la Sierra Bermeja en Cabo Rojo, en el área suroeste de la isla de Puerto Rico. Se han dado casos de apariciones supuestamente marianas, fenómenos extraños que luego la gente devota religiosa asocia a apariciones de María o de ángeles. O sea que aquí hay mucha tela para cortar aquí en Puerto Rico. Por eso es que decimos que debería realizarse una audiencia pública sobre el fenómeno OVNI aquí en Puerto Rico. Yo mismo he sido testigo del fenómeno OVNI. Aquí en mi casa, yo vivo en Moca. Yo vivo a casi 400 pies sobre el nivel del mar, aquí en el sector Cordera, en el barrio Cuchilla, en Moca. Y desde aquí antes se veían cosas en el cielo. Y hace unos años atrás, en el 2020, el 2021, despedida de año, que ya yo lo he mencionado aquí un montón de ocasiones, 3 luces extrañas zigzagueando de diferentes colores y haciendo movimientos raros en 3 ocasiones la misma noche. Y después del avistamiento que tuvimos, mi hermano y yo, después como a la medianoche salió un avión en Año Nuevo del 2021, un avión tirando como un humo, y todo se puso oscuro, todo se puso nublado. ¿Qué era aquello? Yo no sé. ¿Por qué salió eso después de nosotros haber tenido este avistamiento con esas luces extrañas? Que parecía que eran inteligentes y que en una ocasión parecía como que se movían a la par que nosotros, como si nos estuvieran viendo. Y eso yo lo contaba aquí en un montón de ocasiones. Cuando yo era niño en los 90 y a principios de los 2000, yo tuve avistamientos aquí donde vi un objeto estacionario allá por la Sabana, en el sector Sabana, allá aquí en Cuchilla. Yo llegué a ver eso también por acá, que se veía Paguada,
para allá, para Aguadilla, se veían luces desde aquí. Desde la isla de Secheo se veían luces sobrevolando, y no eran aviones, no eran helicópteros, eran luces extrañas que hacían movimientos extraños, que aparecían y desaparecían, que zigzagueaban, que volaban bien rápido. Y yo recuerdo que cuando chiquitos vimos varias para estas épocas navideñas, y recuerdo que un familiar de nosotros decía: no, esos son los 3 Reyes Magos. Pero estaban ahí. Habían 3 luces, siempre es 3 luces extrañas o una luz extraña que hace movimientos extraños, ¿sabes? Y yo los he visto ovnis. Por eso es que digo que esto es real. Esto no es que yo me autosugestioné o que me autoengaño psicológicamente en una inducción o una predisposición psicológica. No, es que es real, ¿sabes? Yo lo he visto junto con otras personas a la misma vez. Y he tratado incluso hasta de grabarlo. La última vez traté de grabarlo, pero no pude, solamente un parpadeo. Mis hermanos han visto cosas extrañas aquí. Mi hermana, para el mes de febrero, vio algo raro. Una luz extraña que cambiaba de colores y que luego hizo un resplandor bien grande. O sea, el fenómeno ovni es real. Y aquí en Puerto Rico se dan muchos avistamientos. Incluso se han dicho que se han visto hasta portales que se han abierto aquí en Aguadilla, cerca de Guerrero, allá cerca del poblado San Antonio, cerca de la Universidad Interamericana. Se han visto cosas extrañas. Se han visto ovnis por allá por San Juan, o sea, en diferentes partes de la isla, constantemente. Lo que pasa es que no se habla de esto, no se le da cobertura. Años atrás, durante una mañana, se vio una luz extraña por allá por Isla Verdes que salía del mar hacia el cielo y llegó a presentarse en el noticiero del Canal 4. Y Débora Martorell lo reportó en un momento, pero después por la tarde no se volvió a hablar del tema. Yo recuerdo que para los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, acá en un noticiero local de Wora Televisión o Wora TV, no recuerdo cuál, presentaron un pietaje, un video homemade casero, donde se veía un ovni sobrevolando el pueblo de Aguada, en los llanos de Aguada, cerca de Coloso, donde se veía ahí entre las nubes, bien cerca el ovni, una cosa bien grande ahí. Y ese video solamente lo presentaron una sola vez y después nunca volvieron a mostrarlo, como si hubiera personas o gente que no quiere que este tipo de información salga a la luz y que la gente tenga conocimiento de lo que está pasando. Entonces, ¿qué sucede? Se supone que los políticos, que son los empleados del pueblo, estén al servicio del pueblo. Y este fenómeno ovni se está dando en diferentes partes del mundo. Diferentes gobiernos, congresos y parlamentos están investigando el fenómeno ovni. ¿Por qué Puerto Rico no puede hacerlo? Entiendo que podría haber oposición al ser Puerto Rico territorio de los Estados Unidos y que podrían decirle que no lo hagan, podrían poner obstáculos, pero deberíamos hacer el intento, deberíamos probar, dar el primer paso, tomar la iniciativa, intentar que las cosas pasen y que se logre realizar una audiencia pública aquí en Puerto Rico sobre el fenómeno UAP. Porque si lo hacen, les aseguro que cientos de personas, miles de personas van a ir a hablar de lo que han visto. Y este fenómeno UAP y este fenómeno OVNI tendrá repercusiones en la isla de Puerto Rico, en las congregaciones religiosas, en la política, en los medios de comunicación. Porque la gente va a perder el miedo y va a comenzar a hablar. Gente de diferentes lugares, de diferentes... van a hablar. Y eso es lo que queremos. Que la gente de Puerto Rico se sume a esta iniciativa de desclasificar la información del fenómeno OVNI. La gente tiene que saber la verdad.
Y esto debemos hacerlo de esta forma. Yo en mi canal constantemente he estado hablando del fenómeno OVNI. Sé que hay otras personas que investigan el fenómeno OVNI desde muchísimos años antes que yo naciera. Tenemos este canal de Mundo OVNIs de Wanda Vélez. Tenemos a Jorge Martín, que lleva muchos años investigando el fenómeno OVNI. Orlando Rimax. Tenemos a, de apellido Giuseppe, que no recuerdo ahora el nombre, que también ha investigado el fenómeno OVNI, que tiene un canal de YouTube, que es de aquí de Puerto Rico él. Tenemos mucha gente que ha investigado esto, y que sería bueno que se le dé el foro, que se le dé la oportunidad de hablar en los medios de comunicación. En los años 90, durante las oleadas que hubieron y el fenómeno este del chupacabra, de estos ataques a animales, se discutía el tema en los medios de comunicación, en los programas de discusión social de Carmen Jover, Pedro Servigón, Luis Francisco Ojeda. Se hablaba del tema y veíamos a Jorge Martín u otros investigadores hablando del tema, pero del año 2000 y pico para acá, esto se censuró totalmente. Luego de que la Marina se fue de Vieques y de la base Rupert Rose cerró en Ceiba, el tema como que se encubrió totalmente. Ya ni se habla de esto. Como que hay una censura. Pues hay que romper con esa censura. La gente debe saber lo que está pasando aquí en Puerto Rico, lo que ha pasado por décadas aquí y lo que está oculto en la isla de Puerto Rico. Así que yo no sé qué ustedes opinan. A los que son de Puerto Rico, ¿qué ustedes creen? ¿Deberían hacer una audiencia pública sobre el fenómeno OVNI en la isla o no? Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Vamos a ir concluyendo este video. Si fue de su agrado, regálenos un like, compartan este video y vamos para adelante. Seguimos con estos temas en los próximos videos y en Noche de Tertulia. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Me despido y nos vemos en la próxima si el Señor así lo permite. Dios les bendiga. UAP for life.